Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. El sustrato indígena, como máximo exponente de la identidad salvadoreña, sigue vigente en dos zonas de El Salvador. La zona Izalca y la zona Nonualca albergan en su memoria una amplia gama de costumbres, creencias y mitos que forman parte del pensamiento popular de los habitantes de estas zonas. El pensamiento mágico y misterioso que heredaron los abuelos de Cuscatlán proporciona perspectivas diferentes para dar explicaciones a muchos problemas sociales actuales. Por muchos años, la riqueza cultural indígena ha estado invisibilizada. Sin embargo, a través del trabajo científico se propone reivindicar, exaltar y valorar el legado ancestral. Y esta es una oportunidad para enriquecer el conocimiento de la cultura indígena desde la perspectiva de la literatura náhuatl pipil en El Salvador. Los pueblos indígenas albergan en su tierra las huellas de la historia ancestral y quienes actualmente los habitan tratan de mantener viva la herencia cultural. En el territorio cuscatleco sobresalen dos zonas indígenas, la zona Izalca y la zona Nonualca, y estas son el eco de algunas tribus que se asentaron en el territorio cuscatleco. Los nonualcos fueron una etnia que se estableció en El Salvador, sobre todo del centro, digamos, de lo que ahora es antiguo Cuscatlán, luego por Suchitoto, pero más que todo en los departamentos de La Paz y de San Vicente. En San Vicente hay un solo municipio nonualco, que es Tecoluca, por cierto, el más grande de San Vicente y uno de los más grandes de la República. Tecoluca, o lugar de los tecolotes, es un municipio conformado por 28 cantones y 84 caseríos. En todos estos se encuentra una amplia gama de valores histórico-culturales, ecológicos y turísticos. El río Lempa es uno de los 40 ríos que bañan a Tecoluca. Con este número de ríos se advierte su riqueza natural y además es un indicio del culto al agua que rendían los antepasados. Hubo un sitio sagrado llamado Tehuacán, que quiere decir lugar de dioses, y esa fue la capital de la región Nonualca en el periodo más o menos del año 1000 a 1200, o puede haber sido después. Ahí hay una cierta falta de claridad de parte de los investigadores. En 1977, Tehuacán fue declarado Monumento Nacional por la Asamblea Legislativa de la época, aunque actualmente es un sitio desconocido por la población. Tehuacán también es un distintivo de la cultura indígena prehispánica, ya que es un sitio con valor arqueológico. Ahí había unas pirámides y unas esculturas que parecen haber sido similares a los atlantes de Tula, de México. Eso se ha perdido. Hay mucho descuido de parte de la cultura oficial hacia los sitios arqueológicos, pero los restos que aún quedan se pueden estudiar, potenciar turísticamente en el rubro cultural. La búsqueda del pasado ancestral o raíz indígena ha motivado a un grupo interdisciplinario de áreas humanísticas a proponer y desarrollar una investigación acerca de la cultura náhuatl pipil en El Salvador y Mesoamérica. Se trata de una investigación que ante todo busca reivindicar nuestra identidad salvadoreña profunda, particularmente en la raíz indígena. De ahí lo náhuatl pipil nonualco,
que son las etnias dominantes como sustrato indígena. Para esta investigación se ha focalizado más la región nonualca, porque esta zona, a pesar de su riqueza indígena, ha sido invisibilizada en el transcurso de los años. Bueno, la zona nonualca, siento que una de sus importancias es que ha sido un sitio de gestas revolucionarias o reivindicativas de los pueblos originarios. Casi siempre la que más se conoce es la de los Izalcos, y la de Anastasia Quino, aunque fue previa a la de los Izalcos, no tiene la misma importancia ni a nivel nacional ni internacional. Creo que precisamente por eso es importante como rescatar esa historia que está ahí, acallada. La riqueza ancestral se ha transmitido de generación en generación a través de las creencias y costumbres que han heredado los adultos mayores. Desde una perspectiva científica, los valores culturales se encuentran en la literatura, la lingüística y la semiótica. Estas son 3 áreas de la carrera de letras de la UES. Bajo estos campos, el Dr. Brizuela junto a otros profesionales del área humanística tratan de conocer y enfatizar en la importancia del pensamiento popular y el valor cultural de los pueblos originarios. La literatura oral, que nosotros llamamos oralitura, hay una riqueza enorme de sustrato indígena. Además, el pensamiento popular, que es eminentemente mágico. Eso vale la pena indagarlo y reivindicarlo, porque es nuestra cultura popular. Como decía el gran teórico marxista Antonio Gramsci, mientras no revaloremos la cultura popular, no podemos provocar un cambio verdadero. Una revolución auténtica pasa por la cultura popular. La literatura y la lingüística se conjugan en la oralitura o literatura oral. Este es un primer campo prioritario en esta investigación. Los autores de la oralitura tienen características muy especiales: la sencillez, humildad y mucha habilidad de expresión. Llegando a un municipio de estos pequeños, ¿verdad?, en sitios aislados de la República, encontrar a los cuenteros y cuenteras. Ellos son los que tienen los relatos míticos, la oralitura. Y cuando uno los busca, rápido los encuentra. En general son muy amables, les gusta contar estas historias, tienen un estilo propio de la oralidad. Eso lo estudiamos también. Según esta investigación, la oralitura es la oportunidad de conocer la historia cuscatleca desde otra perspectiva, sobre todo porque permite darle voz a aquellos que siempre han pasado desapercibidos. Los pueblos originarios han sido objeto de discriminación, ya que actualmente predomina la valoración hacia otras culturas. Los pueblos y personas indígenas durante muchos años en el país han pasado prácticamente invisibilizados, no se les ha dado la adecuada atención. Considero que no ha sido de prioridad vital para los gobiernos darles o adoptar medidas en favor de ellos para garantizarles un conjunto de derechos. El derecho a ser escuchados es vital para los habitantes de los pueblos originarios, no solo para dar a conocer los relatos mitológicos, sino porque a través de estas voces se presenta la oportunidad para conocer la raíz indígena, de tal forma que se llegue a la comprensión de los fenómenos sociales del presente. Por ejemplo, ¿quién le da la oportunidad de hablar a los ancianos y quién se toma el tiempo de escucharlos, de las historias que parecen 1000 veces repetidas y sin importancia? Y a medida que uno participa en ese tipo de investigaciones, se da cuenta que muchas de estas mitologías tienen una base histórica y entonces no se puede partir de la historia para interpretar la mitología, sino que también podemos partir de la mitología para indagar en la historia que se nos ha contado. Las historias contadas por los cuenteros dan pistas acerca del pensamiento de antaño del entorno popular. La oralitura puede referirse a lugares y personajes,
Esta última se trata de historias o relatos acerca de seres mágicos y que especialmente mantienen sentido de pertenencia a ese lugar específico. Por ejemplo, en Apastepeque, otro municipio de San Vicente, se cuenta la historia de la barranca del Sisimite. La historia más grande es que dicen que existía un gigante, dicen. Ajá. Un gigante que de hecho dicen que un paso era de allá, de un bordo al otro. ¿Y ese gigante tenía algún nombre? Ese era precisamente el que le decían Sisimite, dicen. Por otra parte, la oralitura del lugar es aquella cuyo eje del relato es un sitio con una historia mágica o misteriosa a nivel de la voz popular. Así como la Laguna Bruja y la Poza Azul, donde el fondo de estas aguas esconde un misterio en particular. Unos señores venían a ver el mapache que le gusta comerse los elotes, ¿verdad? Entonces dicen que por allá, como de aquí a 1 kilómetro, se oía un grito en la noche, ¿verdad? Y más arriba otro grito, 3 gritos, el último era por acá, dicen, y encontraban un rastro como lo que son 7 pies de uno, así. Es una huella. Sí, una huella que hallaban en la arena, ¿verdad? Y así que los señores esos ya no quisieron venir a cuidar porque le tuvieron miedo a ese grito que oían. Porque sí, es real, porque a nosotros nos decían, no, yo no voy porque no va a salir el gritón, decían. No, en cuanto a temas, hay una variación local. En cada municipio hay ciertos mitos o ciertos temas de la tradición oral que son propios. Por ejemplo, en Tecoluca hemos encontrado el mito de Montezuma, también el del partideño. Bueno, las personas de Tecoluca lo que dicen es que eran una especie de Robin Hood, alguien que le robaba a los ricos y beneficiaba a los pobres con el fruto de sus robos. Y ellos hablan algunos de que hay unas cuevas que o eran del partideño, dice, o eran del indio Aquino. Es lo que nos han contado. Son como los héroes después de la independencia. La tradición oral de la zona nonualca es abundante. Hasta este momento, los investigadores han logrado recopilar más de 130 relatos. La oralitura presenta un conjunto de valores mitológicos que de una u otra manera permiten reconstruir e imaginar estilos de vida y el pensamiento popular de la comunidad ancestral. El pensamiento mágico de nuestros antepasados indígenas se manifiesta ante todo como nahualismo. O sea que ellos tenían un culto a los animales y a las plantas y las convertían en sus protectores. Así como cristiana, sobre todo católica, se convierte en patronos a los santos, nuestros indígenas convertían en patronos o nahuales a los animales, a las plantas. Por ejemplo, el venado era el símbolo mágico de los indígenas salvadoreños, el jaguar, el conejo. El escritor salvadoreño Pedro Geoffroy Rivas, en un poema denomina a los habitantes del Cuscatlán como los nietos del jaguar, en alusión a la obra prehispánica indígena encontrada en Carasucia, Aguachapán, que sin lugar a dudas sirvió para rendir culto a dicha fiera considerada como el máximo poder del territorio cuscatleco. Otros símbolos de poder, grandeza y fortaleza son el tigre y el venado, que de hecho actualmente se le rinde culto a través de la danza del tigre y el venado propia de la zona nonualca. Pero el venado también es un nahual poderoso y es todo lo contrario del tigre. Es una víctima propiciatoria, modelo de mansedumbre, de entrega sacrificial. Es lo equivalente al cordero pascual de los cristianos. Así como los cristianos simbolizan a Jesucristo como un cordero, los indígenas nuestros simbolizaban el sentido del sacrificio como un venado. La cultura nahuapipil está dotada de múltiples símbolos con significados particulares.
La represión y discriminación hacia los pueblos originarios ha borrado gran parte de las manifestaciones culturales que los caracteriza. Hoy en día es común que hasta los propios indígenas oculten sus rasgos y creencias para no ser víctimas de atropellos sociales. Todo lo que serían las manifestaciones artísticas de los indígenas han venido a menos por varios factores. La represión oficial, la persecución del 32 que dejó huellas profundas y mucho temor entre los indígenas. Luego la ignorancia generalizada de los salvadoreños acerca de sus indígenas. Creo yo que en ningún país de América se les ha reprimido, se les ha ignorado y marginado tanto como acá. Entonces es lógico que no hayan podido desarrollarse. En cuanto al origen étnico, el último censo de población y vivienda reveló que del total de la población salvadoreña, solo el 0.2% es indígena. Pero hay investigaciones serias de fundamentación antropológica, como por ejemplo la realizada por el sacerdote maya y estudioso del tema indígena, Gustavo Pineda, quien en el libro El Informe Sombra plantea que según esas investigaciones antropológicas y de especialistas en el tema indígena, vienen a ser aproximadamente 600 a 700 mil los indígenas salvadoreños, lo cual nos da un porcentaje aproximado del 12% de toda la población nuestra. Incluso sus registros que existen no han sido confiables por el sistema que se ha desarrollado en el mismo. Y eso ha permitido de que como que el gobierno no tenga claro realmente cuál es la población indígena que tenemos para ver sus necesidades y ver realmente qué atención pues amerita. En ese sentido, las investigaciones científicas en materia indigenista presentan la oportunidad para rescatar el pasado ancestral, además de comprender el proceso de la construcción de la identidad salvadoreña y las modificaciones de la misma. Por ejemplo, hoy en día ya no se le rinde mucho culto a la naturaleza como en épocas ancestrales. De lo contrario, la deforestación no hubiera cobrado tanto auge. Para continuar con los símbolos que caracterizan a la cultura náhuatl, hay que tomar en cuenta las plantas que en su momento se consideraron sagradas, como el bálsamo, la ceiba y el maíz. Esta investigación enfatiza el pensamiento mágico que caracterizó a la comunidad indígena. En este contexto aparece el poder sobrenatural. Por muchos años, a nivel popular, se ha hablado de los brujos, chamanes, santeros o curanderos, y tanto en la zona Izalca como en la Nonoalca se considera la existencia de estas personas. El pensamiento mágico que ellos tienen sorprende por el dominio real de una serie de fenómenos que el antropólogo no se los puede explicar, y entonces admiten que hay un pensamiento mágico muy fuerte y ciertos poderes o atributos que la ciencia oficial nuestra positivista no los puede explicar. Los diferentes momentos que pasaron las comunidades ancestrales se han reproducido a través de una serie de símbolos con sus propios significados. Por ejemplo, con la colonización llega el cristianismo y con esto una serie de modificaciones en las creencias y símbolos representativos. Aquí es donde la semiótica como segundo campo prioritario de investigación entra como aspecto determinante. Hoy en día, una tradición muy especial es la celebración de las fiestas patronales de cada pueblo, y con esto se advierte la veneración a las imágenes de los santos en las festividades religiosas. Por ejemplo, Santiago Apóstol es el patrono del municipio de Apastepeque. Se dice que este santo es el que intercede por los militares en las guerras. También Apastepeque tiene una copatrona, Santa Rita, la abogada de los casos imposibles. Nosotros
pues tenemos fe en ella y pues pedimos algo y pues nos lo concede, tal vez no en el momento, pero sí, a nosotros nos hizo un gran milagro. La historia sobre Santa Rita es que fue una mujer con un matrimonio desafortunado. Santa Rita, a nivel visual, tiene una particularidad. Lleva una calavera en sus manos, misma que podría ser contrastada con la mitología del Popol Vuh. Según la creencia del pueblo, es que la imagen de Santa Rita apareció en una gruta. Sin embargo, también otra parte del misterio es que esa imagen no se pudo mantener acá porque la irrespetaban, comenzaron a darse profanaciones, y a partir del momento que no está la imagen, el manantial también sufre cambios, y como podemos ver ahora, ya no hay manantial. Las fiestas patronales, las leyendas, las costumbres y las creencias de un determinado lugar reflejan la raíz indígena. Además, la raíz indígena también se refleja en los nombres de algunos sitios o municipios. En ese sentido, en esta investigación se está haciendo énfasis en la toponimia. La toponimia es el estudio de los nombres de lugar, países, ciudades, ríos, mares, montañas, entre otros. Los topónimos españoles adoptan formas que dependen a menudo de la tradición y la proximidad cultural. También estamos haciendo énfasis en la toponimia. Uno de los investigadores es el lexicógrafo, escritor Joaquín Mesa. A través de un topónimo se sabe de esas migraciones que hablábamos, se sabe de hechos históricos, de sitios que ya no existen, de una riqueza arqueológica que ha sido borrada, pues, que el interés, el lucro económico ha devastado, pues, ha urbanizado sin planificación sitios en donde ha quedado sepultada la historia nuestra, pues. De acuerdo con el investigador Joaquín Mesa, muchos lugares tienen nombres similares con la región nonualca mexicana y probablemente esto sea indicio del lugar de procedencia de las tribus que llegaron a poblar a Cuscatlán. Más específicamente en Tecoluca, llama la atención que en la toponimia sobreabundan los étimos o los nombres de lugares que se refieren a lugares precisamente abundantes en agua, que es una región precisamente abundante en fuentes, en riachuelos, al igual que Tehuacán mexicano. Pues es como un contraste que podemos encontrar entre la toponimia y la hidrografía, digamos. Según Mesa, a través de la toponimia se pueden encontrar indicadores de los fenómenos migratorios que se vienen dando desde épocas pasadas. Y que pueden ser indicadores de posibles rutas de migración prehispánica, pues, sea de norte a sur o viceversa. Es decir, cuestiones que la toponimia nos ayuda también a establecer, pues, porque decía antes, pues los migrantes fueron muchas veces, fueron oleadas de migraciones y fueron, bueno, me imagino como en la actualidad, pues que se van grupos, se van familias. Entonces recordemos eso, pues que los antepasados se establecían, que eran oleadas, pero que en el camino iban estableciéndose también grupos. Para este investigador, las migraciones de los antepasados también es un indicador de que la cultura salvadoreña actual es producto de la fusión de varias culturas, la europea, la indígena y la africana. Esta última es una vertiente poco conocida. Bueno, el proceso comienza en el África misma, aunque no lo creamos. Desde el momento en que el negrero español, que descubre que el mejor negocio, y lo sigue siendo, es la trata de personas, precisamente va al continente a traer millonadas de negros, o africanos, mejor dicho, que son trasplantados inicialmente al continente europeo. De allá son trasladados a América, primeramente a las Antillas. Y el negro, o el africano, pues, contribuye mucho a la cultura nuestra. Resultante primero de esa fusión son lenguas, y tanto tenemos de africano en nuestra lengua que comúnmente hablamos en africano y no nos damos cuenta. Decimos bomba, bembo, bingo, tango, cumbia, tengereche, chévere. Tenemos apellidos africanos en nuestra sociedad. Gamboa, Brand,
Mangandi, que es una reversión de Mandinga, una tribu africana. Brizuela, precisamente, nuestro buen amigo el doctor. La historia también es parte de la identidad, de tal manera que el conocimiento de esta es de vital importancia. En ese sentido, cualquier esfuerzo es válido para rescatar valores culturales que tienden a desaparecer. Los primeros esfuerzos pueden empezar desde el gobierno central, con la ratificación del Convenio 169 propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, que consiste en garantizar el respeto al lenguaje, las costumbres, creencias y tradiciones de los pueblos originarios. No es justificación, pero me imagino que el gobierno no ratifica este convenio porque sabe que a partir de ahí debe de asumir un compromiso con la comunidad internacional de darle vigencia a los derechos contenidos en el convenio. Con el convenio 169, eso abre una puerta para que el gobierno de El Salvador pueda implementar proyectos sobre la base de los derechos reconocidos en ese convenio. Y esto ya implica una política especial que requiere una especial inversión para que se les puedan garantizar sus derechos, porque estamos hablando, por ejemplo, del derecho de acceso a la tierra, todo lo que tiene que ver el derecho que ellos tienen a la educación, a la salud. Desde las academias también se pueden realizar esfuerzos. Por ejemplo, en la UES, en octubre de 2011, se celebrará por 5º año consecutivo el Festival Indígena Yulcuicat. Este festival indígena debería ser más potenciado por la UES. Nuestra comunidad universitaria bien puede volcarse al festival, conocer los valores autóctonos nuestros y compartir con nuestros grupos indígenas. La reivindicación de la cultura indígena es necesaria desde cualquier perspectiva, pues conociendo el pasado, se comprende el presente y se pueden realizar más esfuerzos para mejorar el futuro.